Muy buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo están? Para algunos, buenas noches, buenos días, y para los que los puedan escuchar en otro momento, este espacio de la Tierra como Escuela, aquí quien les habla, Mabel Milior, agradecida a todo el equipo Mantra, a Jimena por la puesta en el aire y feliz de estar hoy acompañada por una gran invitada, Tatiana Schneider. Muchos ya la conocen, quizá algunos hoy sintonizan por primera vez Mantra FM. Tatiana Schneider estudió pedagogía Waldorf en Dornach, en Suiza, en el Goetheanum. Muy buenas tardes, Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien y muy agradecida también de tu invitación para el tema de hoy. Sí, Tatiana, pensaba en estos tiempos que estamos viviendo, cómo poder recordar esta gran sabiduría que nos dejó Rudolf Steiner, este conocimiento tan necesario para recordar quiénes somos en realidad, cómo estamos compuestos como seres humanos y rescatar esta creatividad que es única e irrepetible y se está como destruyendo, no sé si es la palabra, se está evadiendo esta creatividad y hay otras fuerzas que están ahí oponiéndose. Y me preguntaba en cómo en todo ser humano habitan estas fuerzas que no están afuera, nos habitan, son fuerzas egoístas donde aparece un gran desequilibrio, ¿no? Pero también darnos cuenta que existe una fuerza capaz de poder equilibrar esta gran polaridad y es esta autoconciencia, como que como seres humanos tenemos esta gran posibilidad de elegir entre el camino del egoísmo o el camino del amor. Entonces dije, qué interesante que Tatiana pueda traernos con esta calma, con esta conciencia imaginativa. ¿Qué significa el representante de la humanidad, Tatiana? Tengo una pequeña anécdota de un maestro que vive en Dornach. Saliendo del edificio, vienen dos señoras. Le hacen una pregunta. La pregunta es, ¿dónde vive el representante de la humanidad? Él queda sorprendido y dice, vive en una estatua, vive en una talla, en un tiempo determinado, todavía en el primer Goetheanum, donde iba a tener su lugar, se encuentra este, en realidad, si yo lo miro de esta manera, tengo que ver detalle por detalle para ver qué es. Y primero tendríamos que dividir. Veíamos un hombre que va a dar un paso, luego un brazo extendido y un brazo hasta afuera, y tanto de un brazo como del otro hay dos figuras, una oculta, casi ni se la ve, y otra que parece caer. Si uno ve esto en el original, tiene un tamaño enorme, no solamente por lo enorme, sino impresiona esa talla de madera. Edith Marion y Rudolf Steiner trabajaron ambos en esas figuras. Él tenía un diseño
de yeso o de una pasta determinada, y en base a ello trabajaron. Fue muy interesante que Edith, que era tan artista, había estudiado en París, venía de Londres, le dice: doctor, pero mire, todo esto que estamos tallando ahora va hacia un costado, tiene un peso determinado, no está en equilibrio. Y él se sonríe y le dice: no se preocupe, pondremos aquello que necesitamos en la parte superior y se agregan las tablas porque está todo conformado con tablas y las tablas se han ido tachando. Y se ha formado ese pie donde está la figura. La figura es el representante de la humanidad. Y eso es lo que le contesta el maestro a estas dos señoras. Si ustedes van ahora a la recepción del Goetheanum, le van a poder decir dónde lo pueden ubicar. Está dentro del edificio, tiene un lugar para sí mismo. Originariamente era pensado en el primer Goetheanum sobre el escenario, en el fondo, que mirase al público. Cuando yo veo esta foto de este tamaño, y no me lo tomen a mal, pienso en la cabeza humana. Me da la impresión que tiene dos ojos, me da la impresión que tiene una boca abierta en la parte que podemos ver y algo que hay dentro del pecho. Y la he mirado muchas veces y la he visto personalmente. Y es hermosa en realidad en toda su estructura. Tenemos de un lado dos seres que se encuentran unidos, si ustedes miran a la altura del hombro del representante de la humanidad, se encuentran unidos el de arriba por las piernas y el de abajo le toma los pies. Son como seres la tentación y el mal. La tentación se extiende hacia arriba, tiene un pecho enorme y todavía algo alrededor de la cabeza, como si fueran sus alas. Pero si uno ve en detalle esas piernas, no podría caminar. Y el mal lo tiene sostenido de los pies. Se unieron ambos. Muchas gracias, ahora se ve mejor la figura y se ve efectivamente las manos y los pies en el medio. Ambos se han unido, así lo relata Rudolf Steiner, para destruir en realidad la creación del hombre. Lo más divino que tiene la tierra es el hombre que vive sobre la tierra, o los hombres, o la humanidad que vive sobre la tierra. Y ambos seres, que también son seres espirituales, uno está en los aires y el otro está en la profundidad de la tierra, nos llevan en aquello que llamamos la ilusión. Si ustedes ven la figura, tiene un aspecto como de algo que se va a ir volando. Y el otro verdaderamente está atado,
como acostado sobre sus espaldas y sus piernas. ¿No son bonitos? Tienen algo llamativo. Son seres espirituales. Alguien los ha visto y los ha detallado. Rudolf Steiner tuvo una vez casi un accidente sobre el escenario. Y en ese momento él también relata, lo he visto su cara. Quiere decir que tenía muy claro que ambos se encuentran aquí, a nuestro alrededor, y tal vez peor, porque están en nosotros. Tenemos ese impulso de vivir en la ilusión y tenemos otro impulso también hacia el mal. Y solamente, como dijo Mabel, si hacemos autoconciencia, si nos conocemos nosotros mismos, si sabemos qué es el mundo exterior y qué es el mundo interior humano, podemos decir, en nosotros viven ambos. En un momento es la exaltación, en otros momentos es el infierno. Estaban ambos seres en el mundo espiritual. Uno, Lucifer, la ilusión, perdió la piedra de su corona porque quiso ser como Dios y crear. Y esa piedra que perdió de su corona, todavía desea recuperarla a través del hombre. Y el mal hoy en día es algo que conocemos. Escuché a una señora que me dijo, hay un solo ataque. El ataque actual es a todos los niños. Y tiene razón. Sabemos perfectamente todo lo que ha pasado, todo lo que sigue pasando y cuántos niños perecen. Cuando sucede de esta forma, que son todos juntos, que es un accidente mayor, el mundo espiritual espera a esas almas. Lo que no han logrado hacer en esta vida es necesario para el mundo espiritual. Regresan a su hogar, regresan a su estrella. Pero ¿de qué manera enviamos nosotros como hombres a esos niños de vuelta a su hogar? Eso era solamente una imagen para que ustedes comprendan el mal. Lo tenemos en toda la superficie de la tierra, en los diferentes lugares en donde la cuestión bélica
es de primer orden y ninguna de las partes piensa. Disculpen que lo diga de esa manera. No les falta pensar, les falta el corazón para la evolución, para que verdaderamente podamos darnos cuenta que hay, sí, un bien y un mal. Pero ese comienza en un cristianismo oculto, 500 años después de la venida de Cristo. Manes habla de ese mal y ese bien, y lo habla de manera tal que se consideran que ambos son irreconciliables y que realmente el bien debe vencer al mal. Pero no es de esa manera. San Agustín, que también conocía lo de su época, bogaba en realidad por el amor, porque el amor es lo único que puede salvar realmente a la humanidad, al mundo. La pregunta mayor es ¿por qué tenemos esa dualidad? ¿Por qué nos damos cuenta de que tenemos ilusiones y de que tenemos un maligno sentimiento en nosotros que empieza con lo más sencillo, la envidia? Solo para nombrar uno. Un defecto humano. No podemos alegrarnos del bien de nadie. No somos capaces de agradecer que alguien haga el bien. Hoy he leído una niña en Texas, en la inundación, fue protegida por un perro y ese perro no era suyo, ni era de nadie, no saben de quién era, pero el perro se quedó con la niña hasta que pudieron salvarla. Quiere decir que hay algo que no sabemos y los animales sí. Un caballo tiene la posibilidad de mejorar la respiración de enfermos terminales. A mucha distancia nota que no respira rítmicamente. En Estados Unidos hay uno que recorre el hospital y elige en qué habitación debe él entrar y apoya su cabeza en la persona. La persona se alegra y lo acaricia. Pero ¿qué es lo que hace el animal? Le enseña nuevamente a respirar rítmicamente, por lo menos una vez al día mientras está con ella. Y seguro que hay muchas cosas más que se pueda nombrar el hecho de ayuda, una ayuda de afuera. Ciudades que han pasado inundaciones,
verdaderamente se ayudan mutuamente. Vecinos que a lo mejor no se hablaban, en una situación así, realmente dan una mano y mucho más. Y es muy importante saber que ese representante de la humanidad está manteniendo con esa figura un equilibrio entre la ilusión que decae y la maldad que ella misma se ha enredado. Y la pregunta mayor es, ¿cómo haremos un ejercicio cotidiano para darnos cuenta que actuamos bien o que no actuamos bien? Y hay un ser espiritual que ve el rostro de Dios y que durante todo el día junto con otros seres espirituales dice santo, santo, santo. Y ese es un querubín. Y el hombre tiene un querubín en su conciencia, que es la voz de la conciencia. Cuando debe realizar un acto, cuando debe decidir algo muy importante, y esa voz de la conciencia le indica que no lo haga, egoístamente nuestro yo va en contra de esa voz de la conciencia. O sea, el ser humano, con su capacidad yoica, con su parte más egoísta, no quiere escuchar esa voz de la conciencia, que es la que le diría cuál es el camino correcto y la moral a emplear. Porque es un acto moral, es un acto amoroso ayudar a alguien. Es realmente desprenderse de sí mismo y dar una mano. Siempre dar, porque el amor es lo único que puede dar. El apoyo, la compañía. Es importante, entonces, que miremos otra imagen. Tenemos una sobre el representante de la humanidad, que está en su parte, si nosotros la miramos, es la izquierda, pero en realidad es su parte derecha, y se llama el humor, porque así le dijo Rudolf Steiner a su compañera que tallaba, cuando ella le dijo, todo se cae. Y el humor tiene rostro de hombre, con una sonrisa enigmática. Tiene de su frente los cuernos todavía de Apis, que era el toro que se adoró en la antigüedad. Sus dos brazos, si los miramos, son dos garras de león. Una es más garra y el otra ya tiene más mano.
existe un nombre para esa figura. Es el trono de Dios. El hombre todavía es divino. El toro será su fuerza. El león será su corazón. Y las alas que están detrás de los cuernos se convierten en alas, son las alas del pensar que el hombre tiene. En esa figura que aparentemente fuera solamente sonriente, está todo eso incluido. El hombre todavía no ha estado sobre la tierra, está en el trono de Dios. Y también las capacidades que el hombre tendrá, que es la fuerza, que es el corazón, que es su pensamiento. O sea, lo podría decir pensar, sentir y ejercer la voluntad. Está todo en ello. Todo lo que el hombre puede hacer por sí mismo y sin ser egoísta puede comprenderlo. Es la imagen de lo más maravilloso que luego caminará sobre la tierra. El representante de la humanidad, si nosotros vemos el rostro del representante, ese rostro es muy específico. De un lado no tiene cabello y del otro lado tiene una parte como una melena. Es la imagen del hombre y la mujer. Su vestimenta es un manto. Solo vemos el paso y vemos sus brazos. Y sus brazos también tienen una imagen. Su mano tiene una especie de garra, para abajo como para arriba. O sea, está sosteniendo algo que no vemos. El rostro efectivamente está inclinado un poco, porque está caminando, está dando un paso, o sea, va hacia el futuro. Y en la mano que está hacia abajo se ve efectivamente la separación de los dedos. O sea, 3 dedos juntos y 2 dedos juntos. O sea, como si tuviera un ángulo fuerte que sostiene la figura quieta que está abajo de sus pies. Y la que está hacia arriba, vemos la palma de la mano y vemos la misma figura, 2 dedos y 3 con el pulgar. Y verdaderamente uno podría imaginarse que si estamos en esa posición, sostenemos realmente algo. Si tomamos que esta es la ilusión, a la izquierda o a la derecha, bajo el humor, del otro lado tenemos la misma figura que está cayendo, que no se puede sostener, que también tiene brazos, pero no se puede agarrar de nada. Y de igual manera es esta que está abajo, que está completamente retorcida.
Si uno mira sus manos y mira sus dedos, se le llamaría muchísimo la atención qué defecto tiene ese cuerpo, qué ha sucedido con él. Sin embargo, en el Goetheanum hay una imagen, hay vitros y hay dos, pero uno es el más hermoso. Cristo está en la orilla, pero esa orilla es agua surgente. Hay vegetación, hay flores. Y del otro lado está efectivamente este ser de la maldad y lo desata. Hay que mirar con tranquilidad esos dibujos. Efectivamente lo desata. Porque el mal en su principio ha tenido su razón de ser. Goethe todavía en su obra El Fausto comienza de esa manera, que Dios le da permiso al mal que tiente a una persona, a Fausto, que quiere lograr el cielo. La obra tiene muchas cosas y es muy importante. Hay un primer acto y un segundo acto, una primera parte y una segunda parte. Cuando Goethe, que era ministro, tuvo que darle permiso a Napoleón para que cruce el condado en donde él era ministro, no hablaron de permisos, sino Napoleón le preguntó cuándo va a terminar el escritor el segundo tomo para saber qué es lo que le sucede a Fausto y al mal. Y el Fausto es redimido. El mal que él hizo es redimido por aquel amor que él tuvo sobre la tierra, que prefirió perder la vida, pero sí permitirle ir al cielo por amor. Si vemos en esas pequeñas cosas que son teatros, poesías, historias, que el amor tiene tanta importancia, debemos saber que debemos cultivar dentro de nuestra alma, justamente en el corazón, en el lugar donde están ambos enemigos, una tercera cuestión. Y la tercera cuestión es saber que todo aquello que hemos recibido desde el verbo en un principio era la vida y la luz. La luz no fue aceptada por las tinieblas. Sin embargo, el Mesías trajo algo más, trajo la verdad,
y la gracia. Moisés fue el que trajo la ley y nadie vio nunca a Dios Padre, pero su Hijo unigénito, bien amado, nos lo ha dado a conocer. Y ese fue aquel que siendo inocente fue inmolado por el hombre también. Pero en realidad ese sacrificio que él realizó lo entregó como obsequio a los hombres para que los hombres fueran capaces de, a través del amor, ayudar, proteger, formar hermandades y no lo que actualmente estamos teniendo. Pero debemos aprender, debemos hacer un acto de conciencia. Leí algo de Jung y lo voy a decir porque vale la pena. Jung dice: he dejado de vivir en mi casa. No uso la electricidad, uso leña y he tenido que cortarla. Tengo un hornillo, por supuesto, para cocinar, porque quiero hacer la experiencia de volver a ser sencillo. Y puedo decirles que lo más difícil es ser amoroso y sencillo. Siempre uno puede leer en algunas personas que fueron especiales, parte de su experiencia. Y estas dos damas que entraron y que pidieron permiso para ver el representante de la humanidad, estaban muy seguras de que se encontraba en la carpintería del Goetheanum, porque ahí estaba el atelier, y mientras Rudolf Steiner estuvo en su lecho de enfermo antes de fallecer, ahí estaba realmente esa plástica. La tenía constantemente delante, pero no podía más trabajar. Sin embargo, también él dice de sí mismo que cuando el primer Goetheanum desapareció con el incendio, él, su capacidad suprasensible, podía hacer un esfuerzo, su yo podía hacer un esfuerzo de mantener dentro del cuerpo físico las otras capacidades, el cuerpo etéreo y el cuerpo astral. Y se lo escribe a su mujer en una carta: me he muerto, pero todavía puedo hacer algo. Y lo hizo durante mucho tiempo. Creo
que esa imagen del representante de la humanidad se talló para nuestra época. Cuando murió Edith Marion, que murió joven, Rudolf Steiner dijo unas palabras y dijo lo primero: todos ustedes, miembros de la sociedad, deberían agradecer infinitamente a Edith. Me salvó la vida. Perdí el pie estando en el andamio y ella me salvó. Y estoy aquí con ustedes y puedo hablar y puedo venerarla, pero deberíamos muchos más venerarla porque me salvó la vida. No lo había dicho nunca a nadie, lo dijo en esa oportunidad. Y todavía dijo algo más. Hemos ido a ver abajo de la estatua qué había, dónde hubiera caído. Hubiera caído sobre un hierro, del hierro armado para la construcción, y hubiera sido perforado de lado a lado. O sea, le debemos a esta persona no solamente su arte, sino la vida. Por eso es importante conocer un poco la vida de muchas personas, porque eso también es algo que ha dicho Jung. Si conozco a alguien que está frente a mí y lo conozco muy bien, sé que tiene que ver conmigo. Sé que debo corregir algo de mí. Es necesario esa autoconciencia. Y hay un solo ejercicio para esa autoconciencia. Es un ejercicio cotidiano. Antes de ir a dormir, recordar el día que uno ha vivido, pero no de la mañana a la noche, sino de la noche a la mañana, invertido. Así uno tiene la oportunidad de recordar en forma corta con qué persona se ha encontrado, qué ha hecho, qué ha dicho, y no enojarse para nada, más bien mirarlo objetivamente y decir: creo que mañana debo disculparme con mi colega. Para decir un solo ejemplo, porque tenemos muchos, porque nuestra capacidad yoica es realmente egocéntrica. Y lo que necesitamos es, en lo posible, una capacidad desinteresada de sacrificio para lograr aquello que debamos lograr en este mundo, que no sabemos a veces cuál es nuestra meta, que debemos preguntarla, que debemos cambiar de profesión tantas veces. Sin embargo, hay un hilo conductor y ese hilo conductor es evolutivo, es de crecimiento,
es de mejora. Y alguien dijo, la primavera de la sabiduría está en el invierno. Ninguno de nosotros queremos ir al invierno, pero si no tenemos cuidado vamos al infierno. Quiere decir que debemos constantemente revisar nuestro día. Y no importa si no podemos corregir todo, porque efectivamente a veces no podemos corregir todo. Pero sí tenemos conciencia de que ahí había un punto de corrección que se debería haber hecho. ¿Y de qué manera podemos tener algo válido? San Pablo, como Saulo, perseguía a Cristo, de manera tal que delante de la puerta de Damasco tiene una aparición del resucitado que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y queda ciego. Debe haber visto una luz y una iluminación enorme de ese ser. Y ese ser le dice a dónde tiene que ir, a quién tiene que ver y que recuperará la vista. Y desde ese momento se llama Pablo. Y ustedes saben que Pedro tiene las llaves y Pablo tenía la espada. Pero él mismo dice, no yo, sino Cristo en mí. Lo decimos muchas veces. A veces sucede que efectivamente estamos en una situación tal que lo tenemos que sentir y decir, porque ese impulso crístico es el que me mueve a actuar correctamente. No hay otra forma de enfrentar al mal más que con la verdad y con el perdón divino. Aunque deba morir en el intento, Tatiana tenemos querida, gran cantidad de historia. Estoy, nos quedan 4 minutos, Tatiana, y, pregunte, y como síntesis para los que están ahí, nos fuiste llevando y estamos con esa calma, estos silencios, uno es como que esto va penetrando. Y me parecía súper interesante cómo estos extremos de los que hablaste, esta gran polaridad, donde uno nos lleva a la disolución, podríamos llamarlo, y el otro sí, nos densifica, nos estanca, como nos paraliza. Entonces, ¿cómo encontrar ese equilibrio
entre ambas fuerzas para poder encontrarnos en el amor, en el Cristo. ¿Cómo podemos redimir diariamente al darnos cuenta que nos estamos yendo a un extremo y cómo equilibrarlo, ese extremo, sin enojo, como bien dijiste en un momento, sino con amor? Es tan complejo para el ser humano lo simple, lo verdadero, lo humano. Y nombraste los niños como, como fuerzas que están ahí en crecimiento con esta pureza que vienen a la tierra. Y la pregunta, Tatiana, en estos 2 minutos de programa es: ¿cómo los adultos pueden colaborar con lo que está por venir en esos niños? No hay otra cosa más que los niños aprendan del amor que tiene el adulto. Los niños no pueden hacer un trabajo por amor. Lo hacen porque lo desean y regalan un dibujo o regalan algo que han hecho, pero no lo podemos exigir, sino tienen que tener la experiencia de que el adulto los ama y que en el adulto siempre puede apoyarse, siempre puede descansar en el adulto. Hoy tuve un día terrible en la escuela y que su madre le pregunte y que lo abrace y que le diga que mañana será mejor y que lo lleve en el descanso, que sea capaz de una oración por ese niño cuando el niño no está. O sea, todo lo que el niño haga, que lo haga porque ve que los adultos tienen una cantidad de amor frente a todo. No solamente un perro, un gato, todo, frente a todo. Ellos son capaces de agarrar un gusanito y estar horas mirándolo sin hacerle nada. Qué hermoso, Tatiana. Ya me están diciendo tenemos que cerrar el programa y Muy vamos a bien, cerremos. continuar. Vamos a continuar con esto y acá, bueno, muchas Queremos. personas, Melina, Fabiana, muchas personas que agradecen tu presencia en el programa. Muchas, muchas gracias, Tatiana, por todo esto que nos regalaste en este día. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes a las 16 horas Argentina, cuando presentemos La Tierra como escuela. Muchas gracias, Tatiana. Yo soy la agradecida. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. www.vidaasahi@blogspot.com.
Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, más 54 911 3174 8480.